Hola chicos, buen día. No sé a qué hora estén viendo este video, por eso les digo buen día, pero lo importante es que ya estamos aquí con un nuevo video. El día de hoy, fíjense, quiero hablarles sobre un tema que me han estado consultando muchas personas y me refiero a la prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de una actividad que seguramente es muy común, muchos despachos van a tener. Estoy hablando de la actividad del uso o goce temporal de bienes. Arrendamiento, pues dicho de otra forma. Muchos contribuyentes, muchas personas y muchas empresas incluso que se dedican al tema del arrendamiento de bienes inmuebles, pues resulta que están siendo multadas por el SAT. Tengo yo aquí en mis manos, ustedes pueden ver, un documento que es prácticamente el aviso. Esto es un acta, pues, donde le dan el aviso ya de verificación a uno de los clientes que me contrató precisamente para ver este tema y ya, afortunadamente pues ya se cumplió, ya esa parte ya pasó de la revisión, pero ahí me di cuenta también que era muy buena idea compartir la parte qué pasa, por ejemplo, con las actividades de arrendamiento cuando les llega una visita de verificación del SAT. Entonces ustedes pueden ver dentro de esta imagen, que es un documento real, o lógicamente ustedes lo ven ya todo rayado porque tapé los datos del cliente, por ejemplo, también la fecha, el número de orden, el número de folio, pero dejé visto otros datos para que también nosotros podamos analizarlo aquí. Así es que si eres actividad vulnerable, estás en el tema de arrendamiento, no dejes pasar esta oportunidad de ver este video porque vamos a ver, por ejemplo, fíjense bien, vamos a analizar primero el documento que llega el SAT a tu domicilio fiscal y resulta que te va a pedir información. Bueno, pues dentro de este documento vienen varias partes. Una de las principales y de las primeras que vamos a encontrar, pues, lógicamente, aquí es el sujeto obligado. El sujeto obligado es la persona o la empresa que realiza la actividad vulnerable, en este caso, arrendamiento. El arrendamiento. Bueno, entonces también va a traer la actividad. Esa actividad, es decir, el sujeto X, empresa X, SADCB, por ejemplo, o la persona física de que se trate. La actividad, en este caso, pues lo menciona constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles. Esa es la actividad de la que vamos a hablar el día de hoy. Este oficio también tiene un número de orden y un número de oficio, una fecha, una clase. También la clase es un acta circunstanciada, que es básicamente donde inicia el proceso de revisión. Ya que estamos parados en la parte del proceso de la revisión, entonces pues va a decir algunos datos, por ejemplo, de la identificación del sujeto obligado. Es decir, primero va a localizar el sujeto obligado y le va a decir en la ciudad de, haciendo referencia pues al domicilio fiscal. También va a señalar la hora y el día en la que le están haciendo este procedimiento. Y entonces van a mencionar también a los visitadores, a los notificadores por parte del SAT. Y aquí es donde también van a describir algunas autoridades, por ejemplo, que estaríamos hablando prácticamente de los temas de administración de auditoría fiscal federal, del SAT, pues lógicamente, ¿verdad? Y también vienen ubicando el domicilio fiscal, ubicado en la ciudad de, con código postal de tal ciudad y de tal estado. Entonces, ahí está el domicilio fiscal del sujeto obligado, de la empresa XSADCB. Y entonces dice, también menciona con el objeto de la entrega del oficio número, y ahí trae el número de oficio, con fecha de, y que lógicamente dice que contiene la orden de visita. Así es que si no te ha llegado esa orden de visita, pues ahorita anda de cacería el SAT, porque está multando a los que se dedican al tema de arrendamiento. ¿Y a quiénes los está multando? A quienes no han dado su aviso, su alta pues en el SAT, en el padrón de actividades vulnerables. Y si se dieron de alta y no presentaron los informes, los avisos, pues resulta que también, o sea, por no inscribirte te multa, por no presentar los avisos te multa, y si lo presentas en cero y resulta que sí hay operaciones que tenías que reportar, pues también te va a multar. Entonces, aquí vamos a hablar sobre ese tipo de situaciones. En este otro documento también va a señalar, va a indicar quién es el representante de la empresa. Lo van a llegar buscando, en muchas ocasiones no lo encuentran, entonces lo dejan a la persona encargada.
y lógicamente pues le van a tomar los datos, ¿verdad?, de su credencial para votar como una identificación personal, por ejemplo, que es la que más utilizamos. Y dentro de eso pues también vienen algunos pedidos muy especiales de información. Dentro de esto también a la entrega del oficio le van a hacer una lectura y al final de cuentas que le informan a la persona encargada de por qué están ahí, quiénes son, qué periodo, incluso qué periodo van a revisar, pues le van a, quien recibe esa notificación, ese aviso, pues va a escribir ahí una leyenda que ha recibido el documento y lo va a firmar, y esa firma tiene que ser autógrafa. Van a también señalar 2 testigos que si el sujeto obligado, es decir, la empresa o el empresario o quien esté ahí, quien atienda la visita, no señala 2 testigos, pues bueno, la autoridad podrá poner esos 2 testigos ahí, desde luego la fecha, ¿verdad? Y fíjense bien, aquí en esta, normalmente, no es la primera que reviso, normalmente traen entre 13 y 15 solicitudes de información. Les voy a leer una por una de estas solicitudes de información. Dice que tiene que exhibir el sujeto obligado que realiza la actividad vulnerable de arrendamiento, tiene que exhibir, punto número 1, el alta del registro y si tuvo cambios también aquellas actualizaciones. Y si hay modificaciones también. Entonces, alta en registro, punto número 1, también actualizaciones o modificaciones quedan en ese punto número 1. Así es que su alta en registro en el padrón de actividades vulnerables sería el punto número 1 que le van a pedir. Si no lo has hecho y te dedicas a esto, hazlo cuanto antes. Punto número 2, documento que contenga las políticas. ¿A qué se refiere ese documento? Lo que quiere decir el SAT con esto que dice documento que contenga las políticas de identificación de clientes, pues no es otra cosa más que tu manual de prevención de lavado de dinero. Así es que sí, todas las empresas o las personas físicas o personas morales que realicen actividades que se consideran vulnerables para los temas de lavado de dinero, pues tienen que tener un manual de prevención de lavado de dinero. Si no lo sabías, ya lo sabes. Hay que elaborar tu documento, ese documento se llama Manual de Prevención de Lavado de Dinero. Voy a hacer un video también para elaborar un manual, pero mientras tanto, ahorita te cuento, vámonos al punto número 3. Dice también que tienes que tener los lineamientos o procedimientos de seguimiento, es decir, son mecanismos de seguimiento que tienes que tener sobre las operaciones que realizan tus clientes. Normalmente los que nos dedicamos al tema de prevención de lavado de dinero, nosotros diseñamos lineamientos y mecanismos para que los empresarios puedan conocerlo y lo ponemos en el manual. Entonces, si tú tienes un manual, el manual por lo menos te va a tirar o te va a cubrir por lo menos 8 de las solicitudes de información que trae estos oficios de visitas de verificación. Así es que si no tienes manual, hazlo cuanto antes. Si tienes dudas, contáctame igual y más adelante vamos a tener otro video respecto a cómo vamos a hacer un manual de políticas y procedimientos. Dentro de estos vamos a incluir, desde luego, los mecanismos de seguimiento a las operaciones de los clientes. Esto lo puedes hacer incluso también con temas de contabilidad, pero hay que dejarlo escrito en el manual. Así es que ahí volvemos otra vez. Fíjense la importancia que tiene para las actividades vulnerables tener un manual de prevención de lavado de dinero. Aquí ya tenemos por lo menos que el documento y los lineamientos pueden ser uno mismo y ya llevamos revisados 3 puntos, que los últimos 2 quedan en uno mismo, se responde con el manual. Punto número 4, dice documento que contenga el registro y control de todas sus operaciones liquidadas. Bueno, pues aquí también nos podemos auxiliar, ¿verdad?, de reportes de contabilidad que podemos pedir lógicamente al contador o al departamento de contabilidad, la contadora, no sé qué tengan en cada una de las empresas, pero ahí están pues todos los documentos que contengan el registro y control de todas las operaciones liquidadas. Pues lógicamente también ahí nos podemos apoyar, como les decía, con el tema de contabilidad, pero también, aparte de los reportes que nos dan los sistemas de contabilidad, podemos agregar también, por ejemplo, el estado de cuenta del banco donde son depositados. Y entonces estamos teniendo un expediente que, más allá del expediente de identificación de los clientes, estamos viendo los seguimientos. Y esos seguimientos, pues también hay que guardarlos como parte del expediente, porque acuérdense que también está la obligación de resguardar la información por un periodo no menor a 5 años. Entonces,
ahí tenemos. Vamos al siguiente punto. Punto número 5 dice los expedientes únicos de identificación de sus clientes. Chicos, si todavía no estaban no estaban integrando un expediente de identificación, pues el tema de prevención de lavado de dinero te dice que tienes la obligación de identificar a tu cliente. Muchos preguntan, ¿y cómo lo identifico? Fácil, fíjense, se recaban datos y también se recaban documentos. ¿Cuál, por ejemplo de dato? Un dato puede ser tu propio nombre, tu domicilio, pero ese es el dato. ¿Contra qué lo vas a comprobar? Con el documento. Si me hablas de tu nombre, entonces yo te voy a pedir un documento que compruebe que te llamas como me estás diciendo. Uno de los documentos, sobre todo el favorito, el principal que utilizamos para identificarnos como personas mayores de edad, desde luego, sería la credencial para votar. Pero también tenemos, por ejemplo, el acta de nacimiento, que también contiene nuestro nombre. También está el tema de la CURP. Pero una de las principales aquí es la credencial para votar. Así es que eso sería pues con datos y documentos. Ese sería tan solo un ejemplo. Y aquí es muy importante también señalar que la integración de expedientes se tiene que hacer, expedientes de identificación de clientes se tiene que hacer, ya dijimos, con datos, con documentos, pero a través también de una entrevista. Y esa entrevista tiene que recabar datos, es decir, hay que tener otro documento para anotar los datos que me está diciendo el cliente o el prospecto de cliente, porque precisamente este proceso se hace para que seas mi cliente, tienes que pasar por este filtro y entonces vamos a identificarte. Y dentro de eso, ¿cuáles serían, por ejemplo, las situaciones para identificar al cliente? Fácil, miren, saber quién es y a qué se dedica. ¿De dónde sabemos? Voy a mencionar un documento de saber quién es, ya lo decía, credencial para votar. Pero por otro lado, ¿a qué se dedica? Constancia de situación fiscal. Ya la tienes, con eso tienes palomita. Y ahí ya estamos integrando un expediente de identificación de clientes. Aparte, como me está diciendo los nombres, los datos, la persona que estoy entrevistando, el prospecto de cliente, al final me debe firmar ahí de firma autógrafa. O si tu proceso también es a través de forma electrónica, quizás a través de una aplicación, bueno, hay procedimientos también para eso. Pero vámonos a centrar en algo un poco más de lo que recurrentemente ocurre en las empresas. Si llega y el contrato pues es de esta forma, entonces te firma una firma autógrafa, tendría que ponerlo ahí. Así es que ahí tenemos pues la integración de los expedientes de identificación de sus clientes. Vamos a la siguiente, número 6, avisos presentados. Aquí quiero hacer un paréntesis porque es algo muy importante, sobre todo porque me he encontrado con muchos que dicen, bueno, yo vengo presentando en ceros, pero no es solo presentar por presentar. Si ya te diste data en el portal, ahí te da la opción para que tú puedas presentar tu información, ya sea en ceros, porque no tuviste ninguna operación, con operaciones, porque a lo mejor alcanzó o rebasó el umbral de aviso, o bien por acumulación. Fíjense bien, ya tenemos en cero la opción número 1, la opción número 2, cuando tienes operaciones que alcanzan o rebasan el umbral para dar el aviso. Y también, aparte, por acumulación, ya llevamos 3. Y aparte también hay operaciones que se reportan, que se le llaman de 24 horas. Entonces ya tenemos 4 tipos de avisos. Sin embargo, también yo siempre he recomendado que los avisos tienen que quedar documentados, es decir, el responsable de cumplimiento en este caso tendría que tener por lo menos una forma de comprobar que analizó las operaciones. ¿Se acuerdan? Hace rato les comentaba, por ejemplo, de los reportes de contabilidad, del estado de cuenta. Bueno, pues vamos a tenerlos como papeles de trabajo y al final de cuentas, pues quizás hacer un documento, ¿verdad? Para decir, bueno, analicé las operaciones de contabilidad, revisé los depósitos en el estado de cuenta bancario de la empresa, no encontré este tipo de operaciones y por ese motivo o por esos motivos voy a reportar en ceros. Entonces ya tenemos incluso una memoria de cálculo. Si por ejemplo estamos hablando de que sí hay un aviso que presentar, bueno, entonces tener la memoria de cálculo, quizás acompañarlo del CFDI de cada cliente para ver en qué momento alcanzaron o rebasaron ese umbral de aviso, o quizás también aquellas opciones que pudieran existir de que quizás en el mes de enero no alcanzó el umbral, pero sí se identificó, y en el mes de febrero
no alcanzó el umbral de aviso, pero sí se identificó, entonces quizás para el mes de febrero sí haya por acumulación. Entonces ahí tenemos, vamos a hacer yo creo que también otro video explicativo para el tema de acumulación de operaciones, pero mientras tanto ahí está. ¿Cuáles se acumulan? Ahí les va cuáles se acumulan, qué operaciones se van a acumular en un periodo de 6 meses, aquellos que alcancen o rebasen el umbral de identificación. Entonces, si tú identificas, ya estás obligado a acumularlo. Si no, no. Así es que ahí tenemos pues ese punto número 6, los avisos presentados. Lógicamente tendrías que accesar a la página del SAT, llenas la información del reporte, vas a señalar también qué tipo de reporte, qué tipo de aviso es, y además vas a señalar la fecha de las operaciones y demás, y obtener el acuse correspondiente. Número 7, copia simple y legible de las constancias, dice, que acrediten que hayan solicitado a sus clientes o usuarios si tienen o no conocimiento de la existencia del dueño beneficiario. Esto también, ¿se acuerdan? Hace rato les hablaba de la entrevista que van ustedes a llenar. Lo pueden cubrir con una simple pregunta. ¿Usted tiene o no tiene beneficiario, este dueño beneficiario? Y entonces las respuestas van a ser sí o no. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, esa constancia que acredite. ¿Cómo lo vamos a acreditar? Pues con la propia declaración del cliente, en primer lugar el dato, la declaración de sí o no, y además la firma autógrafa donde nos dice. Y aquí es también donde muchas cuestiones se tendrían que analizar, porque a veces el cliente miente. Entonces el tema de prevención de lavado de dinero también nos permite, o nos exige más bien, poder ver cuándo un cliente nos pudiera estar mintiendo y nosotros empezar a indagar. Así es que eso, hasta eso llega, fíjense. Vamos al siguiente, punto número 8, designación del responsable de cumplimiento. Pues sí, ¿quién va a enviar los avisos, la información, todos los temas que hemos hablado hasta este momento? Pues es el responsable de cumplimiento. O sea, punto número 1, date de alta. Punto número 2, designa tu responsable de cumplimiento, que va a ser el que va a tener la clave para accesar y enviar, ingresar pues al portal de PLD y enviar los avisos a través de ese mismo portal. Punto número 9. Y esto ya también es parte de lo que habíamos hablado. ¿Se acuerdan de la memoria de cálculo? Aquí viene también. Vamos a incluir facturas, comprobante de pagos, contratos, todos los que sean, de aquellas operaciones que hayan sido liquidadas. Pero ojo, en el periodo que nos están revisando. Así es que no se vayan a salir de ese periodo. Normalmente, ¿qué va a pasar? Ahorita 2025 están llegando avisos, este tipo de notificaciones de visitas, para del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, porque recordemos que tiene facultad hasta 5 años atrás. Si estamos en 2025, pues bueno, estaría 2020, pero muchas revisiones están saliendo ya con fecha 2021, así es que dato ahí para todos, apúntenle. Y el siguiente, número 10, dice también que manifieste bajo protesta de decir verdad si tiene relación de negocios con otros clientes que además sean actividades vulnerables. Por ejemplo, una actividad vulnerable ahorita de la que estamos hablando hoy es arrendamiento. Pero imagínense que una de arrendamiento esté vinculada con un notario público. El notario público también es una actividad vulnerable. Entonces, aquí también pregunta si tiene negocios, tiene relación de negocios con otras actividades vulnerables. Entonces, hay que integrar los expedientes. Esto lo vamos a cubrir con el tema de la integración de expedientes. Punto número 11, documento en el que consten los mecanismos para dar seguimiento y acumulación de operaciones. Volvemos al punto anterior, ya les habían anticipado algo de esto. Con los reportes de contabilidad, si a esto agregamos, por ejemplo, el análisis del responsable de cumplimiento, la memoria de cálculo, ya tenemos cubierto ese punto número 11. Vamos con los dos últimos. Número 12, fíjense bien, ya también se los había comentado, estados de cuenta bancarios. Esos estados de cuenta bancarios son muy importantes porque al final de cuentas, en los temas de arrendamiento, se tiene que tomar un dato. ¿Cuándo se va a considerar realizada la operación? Cuando la renta haya sido pagada. Entonces, por eso también nos sirven los estados de cuenta bancarios. Y finalmente, nos piden auxiliares contables de bancos, clientes, anticipos de clientes y cualquier factura de ingreso que haya emitido el sujeto obligado durante ese periodo que está siendo revisado. Así es que ahí está, chicos, es la información que les quería compartir. Muchos de mis clientes ya están muy preocupados. Algunos los tuvieron que multar primero para luego hacerlo esto. Así es que no quiero que les pase esto también a ustedes. Sean más preventivos, menos reactivos y vayamos atendiendo dudas. Déjenme también ahí en los comentarios
¿Qué otro tema quieren ver para que podamos atenderlos conforme el mismo interés que ustedes tengan? Así es que ahí está, les comparto mi frase: sin acción no hay prevención, así es que vámonos con las acciones preventivas. Chicos, ahí estuvo, aquí está el tema. Muchas gracias, excelente tarde, bye.